El Estado existe desde hace mucho tiempo y en todo el mundo. A medida que fueron pasando distintas situaciones, distintas crisis, guerras, entre otras cosas, el Estado se fue transformando, fue adoptando nuevas formas para poder cumplir con su misión de Estado. Vamos a distinguir, hay distintos tipos de Estado. En esta clase vamos a ver 3 tipos de Estados. El Estado liberal, el Estado de bienestar y el Estado neoliberal. El Estado liberal, que se consolida a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Europa, y aquí en América en el siglo XIX. Este tipo de pensamiento liberal tiene sus bases por sobre las instituciones, ¿sí?, que garantizan el ejercicio de la libertad individual y del mercado. Se asocia con la expresión laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar, para dar cuenta, ¿sí?, de su carácter de Estado no interventor en materia económica. ¿Sí? El Estado no interviene y de esa manera le garantiza a cada individuo y empresa el máximo de beneficio, sin limitaciones ni trabas por parte del Estado. En la esfera política se instauró la igualdad ante la ley. De esa manera, el Estado liberal garantiza los derechos individuales, como la libertad de expresión y de participación política. ¿Cómo surge el estado de bienestar? A través de determinados conflictos, determinadas crisis que fueron sucediendo. Por ejemplo, durante la primera mitad del siglo XX ocurrieron hechos de gravedad como las 2 guerras mundiales y la depresión económica en 1930. Esta última produjo una gran crisis en la cual se produjo un desajuste entre la producción y el consumo. Las empresas ya no vendían sus productos y tuvieron que cerrar. De esta manera creció el desempleo y también el sistema financiero colapsó. Hasta ahora veníamos hablando del Estado liberal. Ante estas situaciones y estas crisis, este tipo de Estado fue incapaz de evitar estas crisis y de resolver estos escenarios, con lo cual, después de la Segunda Guerra Mundial, los estados comenzaron a implementar políticas de intervención. Es decir, el Estado empezó a intervenir en las economías. ¿Para qué? Para tratar de dar una respuesta a esos problemas sociales, a esos escenarios críticos. Porque recuerdan que en el Estado liberal hablaba de la no intervención del Estado. Pero ante estas situaciones que se fueron produciendo, el Estado debió intervenir. Entonces así surgió el estado de bienestar, ¿sí?, donde se caracteriza un gran protagonismo estatal, tanto en lo económico como en lo social, ¿sí? Intervino de varias maneras: para mantener el pleno empleo, para dar subsidio a las empresas privadas. ¿Recuerdan lo que hablábamos la clase pasada? También para intervenir en las obras públicas, para crear nuevas empresas estatales que puedan producir bienes y servicios y de esa manera aumentar el empleo. También estimuló que se le pague un más alto nivel de salario a las personas. Y en cuanto a lo social, desarrolló una amplia red de servicios universales. Intervino en la parte de salud, en la educación, en cuanto a asignaciones familiares, entre otros. Es decir, este estado de bienestar puso énfasis en los derechos sociales,
promoviendo así estándares mínimos de bienestar que fueron reivindicados como un derecho de los ciudadanos y no como un privilegio o como ayuda de caridad. Ahora vamos a hablar del Estado neoliberal. ¿Cómo nace? Bueno, los sectores vinculados al capital, es decir, las empresas, venían siendo los menos beneficiados con el estado de bienestar. ¿Por qué? Recuerdan que hablamos un poco la clase pasada de que esto del gasto público, estos beneficios, estos subsidios, ¿de dónde provenían? De los impuestos, ¿sí? de los que pagábamos las personas y mayormente las empresas. ¿Qué pasa? Las empresas debían pagar altos impuestos y salarios, con lo cual criticaron con mucha dureza la intervención del Estado. Decían que esa fuerte carga impositiva que debían pagar para el Estado los dejaba sin tener un beneficio, una ganancia, ¿sí? Y al no tener beneficio o ganancia, no podían reinvertir en sus empresas, ¿sí? Con lo cual estaban disconformes con este tipo de Estado. Sostenían que el bienestar que garantizaba el Estado desincentivaba a trabajar a las personas y debilitaba la disciplina de los trabajadores. ¿Sí? Fue así que en 1970 el estado de bienestar empezó a mostrar signos de debilitamiento. La satisfacción de los servicios sociales universales se tornó cada vez más compleja y costosa. ¿Por qué? Porque estos tipos de subsidios, ¿sí? Este gasto, provenía de las empresas, de mucho que se recaudaba de los impuestos de las empresas. Las empresas no podían seguir pagando, no podían seguir sosteniendo esa carga impositiva, con lo cual al Estado no le ingresaba dinero y al Estado le empezaba a costar sostener esos subsidios a las personas y empezó a sufrir una crisis fiscal. Tiene que ver con el desajuste entre el gasto y su financiamiento, ¿sí? Con lo cual, los impuestos que recaudaban no le alcanzaban, como dijimos antes, para las demandas de los ciudadanos, para esto que venía gastando en salud, vivienda, educación, etc. Entonces el Estado, ¿qué pasó? Tuvo que empezar a endeudarse, tuvo que pedir dinero. Después, al no poder pagar ese dinero, fueron incrementando los intereses. Con lo cual, llegó un momento en que se tuvo que empezar a reformar nuevamente el Estado. Entonces, desde mediados de la década de 1970, muchos sectores con mucho poder político y económico estuvieron de acuerdo en la necesidad de reformar el Estado, ¿sí? Y en consecuencia, el Estado neoliberal, constituido en las décadas de 1980 y 1990, representó un regreso al estado de laissez-faire. Nuevamente, la participación del Estado quedó reducida al mínimo posible, ¿sí? El Estado, y así nace el Estado liberal, que busca la eficiencia y el orden de las cuentas públicas, pero el gasto público se redujo. Se empezaron a privatizar las empresas estatales, se buscó privilegiar la iniciativa privada, ¿sí? En detrimento de la intervención pública. Se alentó flexibilizar las condiciones de contratación a los trabajadores, con lo cual esto último significa una reducción de los derechos sociales universales. El Estado neoliberal tuvo un claro resultado de una sociedad inequitativa, distintas, que no son iguales, que no es equitativo, ya que los sectores altos y medios altos tuvieron
la mayor parte de la producción en cuanto a la economía. La clase media se empobreció y los grupos de menores ingresos crecieron en número y fueron quedando prácticamente excluidos del consumo y del acceso a muchos servicios básicos.